Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es viernes 31 de julio y celebramos hoy la memoria de San Ignacio de Loyola. El evangelio que tomamos es de San Mateo capítulo 13, versículo 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta memoria de San Ignacio, hoy, último día de este mes de julio, damos gracias a Dios porque hemos venido haciendo estas meditaciones diarias y lo hemos hecho durante todo el mes de julio. Y pensamos en 3 puntos. El primero, Jesús, como dice San Lucas, al final de su relato de la infancia del Señor, fue un hombre que fue creciendo en gracia y santidad delante de Dios y de los hombres. Obviamente que en Cristo percibimos una fuerza venida de Dios, en tanto que Él mismo era Dios. Pero no podemos pasar por alto estas referencias especialmente humanas que nos dejan los evangelios. De hecho, de Jesús y de cómo era percibido por quienes mejor le conocían. Y si no, los que mejor le conocían, los que más años anduvieron conviviendo con él, en este caso pues los vecinos de Nazaret. Jesús, como hombre que era, y ya nos ha ratificado San Lucas, tuvo que ir preparando hacerlo de manera existencial, como nos pasa a todos. Y ahí aparece la figura de su padre. La pregunta es de perogrullo en una familia normal con un buen padre, ¿no? O sea, ¿de quién se aprende a ser hombre generalmente y más en aquella época? Pues de los padres. Por tanto, podemos decir que el Señor aprendería de José muchísimas cosas. Jesús necesitó, como todos nosotros, un padre y una madre de quienes aprender a ser persona. Esto es precioso porque enseguida advertimos que en Jesús encontramos tanto la huella de San José como la de María. Del mismo modo que en cualquiera que sea hijo se ven características de su padre. No genéticas en el caso de San José, pero seguro que, como todo hijo, Jesús tendría cosas de su padre. Gestos, expresiones, actitudes y a fe que las personas en Nazaret se referían al Señor en relación a su padre. Por eso viene la pregunta: ¿no es verdaderamente no es el hijo de José? O sea, ¿no es verdaderamente precioso esto? San José, ese hombre silencioso en la Escritura, grita con fuerza a la hora de contemplar al Señor: custodio, padre, marido, trabajador, santo. En un segundo momento, a pesar de la muerte de su padre y de que su madre le seguía muchas veces, Jesús retorna a su casa a ver al resto de su familia. Es un hombre profundamente familiar. Por mucho que a veces podamos tener la tentación de pensar que Jesús se había despegado de sus amores humanos, está claro que vive radicalmente el primer mandamiento, cosa que en una malentendida dicotomía entre Dios y los hombres pareciera que le lleva al aislamiento. Pero lo cierto es que precisamente porque lo cumple plenamente, cuida sus amores humanos y en primer lugar los familiares. Lo hemos escuchado muchas veces. La vida oculta de Jesús es muy elocuente. Pues bien, parte de esto es su familia. Podemos preguntarnos cómo andan nuestras relaciones familiares.
Tras el aislamiento por este bichito, por el coronavirus, está claro que hemos pasado muchísimo tiempo con la familia directa, pero ampliemos el resto. ¿Tenemos conciencia de cuidarlos? ¿Oramos por ellos? ¿Nos interesan sus vidas realmente? Es verdaderamente impresionante cómo a Jesús se le relaciona con su familia. Es un grito bestial contra ese individualismo. Y ya no solo la familia de sangre, sino las amistades. Seguro que Jesús, a pesar del rechazo por parte de una porción de la población, visitaría a sus viejos amigos de la infancia. Preguntémonos también nosotros, ¿cómo cuidamos a nuestros amigos? Pero no pensemos en un simple mensaje de WhatsApp o en diversas maneras de comunicarnos virtualmente. Hemos de vivir el cara a cara también con ellos. Quizá hayas pensado mucho durante estos últimos meses en este tema, pero siempre es un buen momento para darnos cuenta de qué amistades son las más importantes y decidirnos a cuidarlas por encima de las demás. Hagamos caso al refrán que dice que un amigo verdadero es un tesoro. Y diríamos más, si la familia de sangre es la familia natural, las amistades son la familia que construimos, que elegimos a lo largo de nuestra existencia. Hagamos como el Señor y cuidémoslos yendo a verlos cuando podamos, ¿no? Interesándonos por ellos, viéndolos como compañeros de camino al cielo. Y finalmente, dice el Evangelio, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Esas palabras de Jesús nos parecen duras, sin lugar a dudas, pero lo cierto es que eran reales. El Señor, a pesar de amar tanto a su familia, sufrió bastante rechazo. Ya no solo por parte de algunos miembros de su casa, si lo pensamos bien, incluso por uno de sus discípulos más cercanos. O sea, Jesús nos muestra una soledad última que procede del hecho de que hay un mundo de pecado que media entre él y los demás hombres, pues a excepción de María, cuya relación podemos imaginar pura, todo lo pura como nos sea posible. Pero lo cierto es que el Señor sabe que el cumplimiento de la voluntad de Dios suele hacerse revolver a las fuerzas malignas y no tiene miedo a enfrentarse a ellas, pues siempre las vence, aunque aparentemente haya momentos como la pasión en que no sucede así. Y nosotros no podemos vencer sin Él. Por eso, este hecho tiene una doble vertiente. Por un lado, la necesidad de pegarnos a Jesús cada vez más que suframos un pequeño rechazo por vivir nuestra fe. Y por otro, ser conscientes de que cuando a nosotros nos atacan en razón de nuestro credo, es a Él a quien realmente ofenden. De ahí que debamos ser conscientes de que debemos separar y hacer actos de amor al Señor. Por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue en el pasado mes de junio, acordémonos. Es como muy elocuente a este respecto. También, la divina misericordia. Hazte el propósito de aumentar tus pequeños actos de compañía del Señor, como jaculatorias, Jesús en vos confío, o algo así, el ofrecimiento de obras, el ángelus, el ángel del Señor anunció a María, la bendición de la mesa, los alimentos y demás elevaciones del corazón en presencia de Dios. Paliemos el rechazo que Jesús sufre todavía hoy en su tierra, que es el mundo entero, por su gente, por lo que ha derramado su sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.